Estados Unidos ya no está hablando de negociación, está hablando de desmontar un cartel. Lo que se está aplicando en Venezuela no es una transición política, es una operación inédita contra una mafia enquistada en el poder. ¿Por qué Delcy Rodríguez es la única interlocutora? ¿Por qué Diosdado Cabello no puede negociar? ¿Y por qué esto no es solamente un problema de Venezuela, sino de toda Latinoamérica? ¿Cómo estás? Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia. Te invito a suscribirte a mi canal o a unirte a mi comunidad privada activando la membresía. Tengo las respuestas a estas preguntas, pero antes, dime desde qué ciudad y desde qué lugar del mundo te conectas. Hoy analizamos y respondemos estas preguntas con Zair Mundaray. Bienvenidos. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Acá a la orden. El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer un supuesto plan B de tecnocracia para un proceso donde si Delcy o el chavismo terminan implosionando o se caen, ¿cómo asumir la administración de Venezuela en estos momentos tan compleja? ¿Cómo ves esto que están diciendo desde los Estados Unidos? Mira, bueno, primero es útil siempre tener un plan B. Y es útil tener un plan B porque ya sabemos que el régimen tiene algunas características que son absolutamente anómalas y que no han sido enfrentadas nunca antes desde la perspectiva política. De hecho, ellos no hacen política y esa es una idea, digamos, transversal del problema venezolano, que es no hacer política. Estamos hablando precisamente de una especie de gran cártel transnacional del crimen que se ha instalado en un estado y entonces confluyen entre sus actores sujetos que pueden ser cabecillas de un cártel como Diosdado Cabello Maduro y a la vez tener una alta función pública. De modo que esto es absolutamente inédito porque requiere tal vez un proceso a la inversa. Estos no son narcotraficantes que quieren poder político. Estos son gente que primero arribó al poder político y luego se hicieron narcotraficantes. De modo que el tema de control territorial es sumamente complejo e institucional, y eso es lo que ha venido viendo la administración Trump. Alguna gente dice, desde mi perspectiva erróneamente, que es que pareciera que yerran en el diagnóstico. Y yo creo que por el contrario, tienen demasiada información que se ha ido aportando por diversas fuentes, pero sobre todo hay que darle crédito a lo que ha hecho los organismos de inteligencia y lo que ha hecho precisamente el sistema de justicia, que ha venido recabando fundados elementos que permiten sostener acusaciones contra muchísimos de los miembros del régimen. Siempre habrá que tener un plan B. ¿Por qué? Porque es absolutamente inédito y hay algo que enfrenta la administración Trump, que enfrentamos todos los venezolanos y que enfrenta Latinoamérica completa, porque yo creo que esto es un tema que debe involucrar absolutamente a Latinoamérica, en principio porque esto es un modelo que pretende exportarse, pretende imponerse regionalmente, que es el modelo de control estatal del narcotráfico y asociaciones estratégicas con organizaciones terroristas como el ELN, disidencias de la FARC, etcétera, Tren de Aragua. Cada una de estas organizaciones tienen pequeños territorios donde hacen vida y dominan, no solo dominan el tema de la renta criminal, sino dominan o sustituyen al Estado en algunas funciones públicas. Y esto es un modelo absolutamente anómalo. Tal vez se ha visto en algunos países africanos. Esa es la razón por la cual siempre se tendrá que tener un plan B, porque están acostumbrados a resistir, están acostumbrados a mentir, a no cumplir con ninguna de las cosas respecto a las cuales se comprometen. Nosotros tenemos innumerables procesos que ya hemos vivido, bueno, el de Oslo, el de Dominicana, el de México, el Vaticano ha mediado, etcétera, y esta gente siempre ha logrado ganar tiempo. Y en ganar tiempo, y yo creo que esto es algo clave que la administración Trump tiene en este momento, es que siempre han logrado que quienes mayormente le hacen presión salgan del juego o salgan de la posición de poder en la que están por la alternabilidad en el poder, que es absolutamente normal en el resto de los países. Ellos saben que Trump vienen unas elecciones de medio término, que posiblemente pueda irse debilitando el poder que muestra en este momento y que tarde o temprano va a salir del poder por como es lógico. Por eso tratan de alargar todo lo que hagan, hacerlo a cuentagotas. Lo vemos con las excarcelaciones de los presos políticos, lo vemos con las modificaciones de las normas prácticamente terroristas con las que persiguen a la disidencia, lo vemos no hay ninguna muestra de apertura en materia de derechos humanos, en materia de libertad de expresión, en materia de libertades políticas, de modo que no, esto es como una transformación para que nada se transforme, pero a lo interno
existe unas grandes dificultades, que son el reacomodo del poder. Y es el reacomodo del poder porque estas son unas facciones que permanentemente han estado confrontadas, han estado bastante confrontadas y que tenían cierto equilibrio, han tenido cierto equilibrio con una suerte de capos. Cuando Chávez estaba vivo, mantenía cierta armonía y, bueno, como se respetaba lo que el capo decía, de alguna manera impedía que se canibalizaran, es decir, que se produjeran algunos desórdenes, aunque era notable las diferencias. Al morir Chávez, tanto que tuvo que delegar, el modelo es tan anómalo, el modelo es tan arbitrario, que tuvo que él mismo decir a quién delegaba esa labor de arbitraje, y lo dejó precisamente Maduro, quien era una suerte de gran capo que de alguna manera generaba algunos equilibrios dentro de estas fuerzas, pero estas fuerzas ya no tienen el capo está preso y no va a volver. El capo y quien le acompaña, que es Cilia Flores, que además es una mente maestra del crimen organizado, ya no va a volver, y estas fuerzas se confrontan, pero saben que que la resistencia les beneficia a todos, porque la caída del régimen no implica para ellos solo pérdida del poder político, no se trata de pérdida del poder político. De hecho, Delcy Rodríguez lo decía recientemente en una locución, que decía que habían tres objetivos. Bueno, el objetivo 2, ya Maduro está de segundo, que volviera, pero el tercero de los objetivos decía era el sostenimiento o el mantenimiento del poder. Así que todo es cosmético. Tratan de hacer ver que cambian, tanto que nombran una comisión reciente para la paz, la reconciliación, para tratar de tender puentes, pero está conformada por puros integrantes del régimen que tienen muchísima experiencia en labores de mediación. Para no cumplir mediaciones falsas, ¿no? Entonces hemos visto cómo han incorporado miembros de la iglesia, exmiembros de la Cruz Roja, miembros de esta suerte de enchufados o pseudoempresarios que se mantienen con ellos, de modo de intentar convencer al resto del país que estamos en un proceso de transición cuando realmente no tienen ningún interés en dar esos pasos. A eso es que se refiere la administración de Donald Trump, que ya tiene mapeada la situación y dice, parece bastante obvio que van a ir estirando esto hasta tratar de llegar a un punto en que ya no podamos, por la fuerza, hacerlo cambiar. De modo que hay que involucrar más voluntades, y yo creo que es bastante sano. Y es más, tienen que involucrarse toda Latinoamérica, porque es que Venezuela es un foco de perturbación de las libertades públicas. Venezuela no, el régimen, el cártel es un foco de perturbación, y esto es un modelo de exportación. Ellos han llevado dinero a todos los movimientos desestabilizadores de las democracias en Latinoamérica, todos. No hay ninguno donde no haya habido financiamiento para que traten de alguna manera de atentar contra la institucionalidad, de generar desequilibrios y de tratar de poner adeptos dentro del poder. De modo que yo creo que es tal la cantidad de información que manejan los Estados Unidos en torno al enemigo que está enfrentando, que no es un enemigo menor, desde lo militar lo es, pero es un enemigo muy, muy denso en tanto las relaciones internacionales que mantiene, y además tiene tiene un elemento que desde mi perspectiva poco se ha dimensionado. Es que tiene tanto dinero para corromper que si tú ves los escándalos que se han producido en Europa en este momento en materia de corrupción, en todos hay un vínculo con el régimen venezolano. Yo cuando hablo de estos temas, cuando hablo de temas de corrupción y de los montos en espacios académicos, en universidades, en espacios sobre justicia, etcétera, la gente no me cree los montos. Claro, porque es que los montos de corrupción en Latinoamérica, por ejemplo, son mucho más modestos que las cantidades que tiene Bueno, fíjate que a Maduro le incautan ahorita 113 toneladas de oro solo en una cuenta. Y en Bulgaria le consiguen más de 500 millones de dólares. El escándalo del Delcy Gate es una barbaridad en España. Entonces tienes Bulgaria, tienes a Suiza, tienes parte de la banca de Hong Kong, tienes dinero en México, tienes dinero en España y bienes. Es decir, tienes un giro de dinero y de bienes tan importante que ellos se están apalancando en eso para comprar voluntades. Y no me extraña
que estén haciendo lobby, o sabemos, no que no me extraña, sabemos que están haciendo lobby en grandes medios de comunicación para ir lavando la imagen del chavismo. No es tan malo y se puede convivir con él, que es una de las tesis que están tratando de imponer, y creo que Trump la tiene clara de que esa idea hay que cuestionarla. Fíjate que en unas declaraciones recientes sobre Maduro le preguntaban los periodistas sobre el trato que se le estaba dando a Maduro y si era digno. Y finalmente Trump tuvo que decir: es un criminal que ha asesinado a muchísima gente, ya ha torturado, ya ha encarcelado. Es decir, que el mismo presidente tenga que reposicionar la imagen del reo, dice mucho de todo el lobby que se está moviendo para tratar de decir: bueno, estamos ante la violación de normas de derecho internacional público y estamos ante una situación que merece ser revisada con otro prisma y otro matiz. Pero nadie le pregunta realmente a los venezolanos que hemos sufrido lo que ahí ocurre, sí, ¿qué opinamos de esto, ¿no? Y a veces a mí me duele muchísimo como abogado y como estudioso de estos temas, haber llegado a una conclusión que es grotesca, que es que haberse llevado a Maduro a través de una acción violenta ha hecho mucho más o ha abierto unas puertas que el derecho internacional mantenía cerradas durante más de 20 años. Y es que hemos ido a todas las instancias. Y esa es la razón por la cual Trump está buscando una fórmula de equilibrio que además no le involucre solo a él, porque hay un problema, y esto es un problema que tenemos sobre todo los latinoamericanos, que es muy fácil generar discursos anti-norteamericanos o discursos antiimperialistas que renacen, se potencian, porque esta gente siempre está trabajando, y sobre todo siempre está trabajando con los jóvenes, para tratar de generar una matriz de opinión de que se trata de una intervención, de que hay un intervencionismo americano, etcétera, y no de que se está tratando de reponer los derechos de la gente. Y esa es la razón por la cual es sano que se involucren otros gobiernos, otras fuerzas, organismos multilaterales que empujen hacia la democratización y que empujen hacia que estas fuerzas criminales o tengan una confrontación final y haya que intervenir definitivamente, imponer el orden, o sean capaces de desmontarse a sí misma a favor de algunas prebendas, porque definitivamente Delcy Rodríguez ahorita no tiene un indictment y esa es la única ventaja que tiene. Por eso es la única interlocutora que tiene los Estados Unidos, o es la principal interlocutora, porque no tiene una acusación, pero la podría tener en cualquier momento, porque también es responsable de organismos, como mientras fue vicepresidenta, de organismos de inteligencia que han cometido gran cantidad de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que están sometidos a investigación en cortes por justicia universal, pero también ante la Corte Penal Internacional. Así que eso es un poco el paneo de la situación, y siempre hay que pensar que ellos van a hacer lo que sea por sostenerse en el poder, incluso estos cambios cosméticos que están tratando de dar y este lobby que están pagando para que incluso grandes medios digan que con Delcy Rodríguez se puede conversar, que los hermanos Rodríguez ya son garantía de transición, que viene una democracia, cuando no hay ningún cambio sustancial visible que impacte en la vida de los venezolanos a favor de sus derechos. Bueno, Zair, tú has tocado muchísimos temas que me parecen clave, pero hay uno que me llama la atención, y sobre todo por el contexto que estamos hablando. Has hablado, por supuesto, de capos, y comparamos a esta gente con un grupo de narcotraficantes. Ya sabemos pues todo lo que ha pasado históricamente en Venezuela y recientemente, pero esto también nos lleva un poco a tener presente lo que estamos viviendo, y es que estamos viendo a una Venezuela en transición, en un experimento, algo que quizás no lo hemos visto a nivel mundial. Si me equivoco, por supuesto, me corriges, pero además es un experimento con estas personas que tú mismo los has mencionado, que están a cargo. Pero a mí lo que me preocupa de esto es cuando hablamos de un grupo de mafia, ¿cómo se reorganizan? Cada uno busca el poder. Cada uno de ese grupo quiere ser el capo principal, el que más gana y el que más negocia. En este punto podríamos compararlo entonces de la misma manera, porque si lo comparamos de la misma manera, podríamos pensar entonces una implosión de ellos, entre Diosdado, entre Jorge, entre Delcy, entre todos los que están allí en este momento. ¿Cómo es eso? Sí, fíjate que hace algún tiempo yo escribí un artículo sobre lo que está ocurriendo, todavía está ocurriendo con el cartel de Sinaloa. Por ejemplo, cuando se llevaron al Chapo Guzmán, empezó una guerra intestina entre Mayo, que digamos, es el narcotraficante de mayor trayectoria en la historia del mundo del narcotráfico, y los hijos de Chapo. Eso generó una guerra. Claro, no había control,
porque las instituciones no tenían la capacidad de responder o no querían responder frente a eso por el involucramiento que ha tenido Morena con esto. Está documentado en varios libros que he tenido la fortuna de leer. Y hubo como una dispersión del poder. Yo creo que eso lo tiene clarísimo Estados Unidos, que no quiere que se le disperse el poder, de modo que cada quien haga una facción. Cada quien hizo una facción y lo que se generó era caos, porque antes tenías unas cabezas a las cuales atacar y ahora tienes una cantidad de radicales libres que debes atacar, pero se hace mucho más complejo porque las operaciones son como varias. Entonces, bueno, se buscó la negociación y a través de la negociación se capturó a los chapitos y los chapitos además se trajeron al Mayo, lo secuestraron y se lo llevaron y ahora todo está descabezado y sigue una pelea intestina, pero ya hay ya has debilitado las cabezas y puedes empezar a tratar de desmontar toda esa institucionalidad, pseudo institucionalidad que hay ahí, aunque a algunos analistas no les gusta que se hable de institucionalidad en materia de criminalidad organizada, pero es que cada vez más funcionan como verdaderas empresas por toda la estratificación, repartición del trabajo, cómo manejan fondos, etc. En Venezuela está pasando algo muy similar. Diosdado Cabello sabe que al final él no tiene manera de negociar. Él no tiene y además no es interlocutor de los Estados Unidos. Estados Unidos cuando deja a Delcy Rodríguez a la cabeza le está diciendo algo claro, tú no cuentas. Tienes un poder que lo tiene colectivos, tiene a la PNB, a la Policía Nacional Bolivariana, tiene menos fuerza en la Fuerza Armada, pero tiene tratos con mafiosos del ELN y otros grupos, ¿no? Tren de Aragua, etcétera. Eso me puede generar mucho caos dentro del país. Entonces hay que poner a una cabeza con la que me puedo entender para tratar de hacer retroceder esas fuerzas y buscar un momento en el cual yo pueda tomar este capo y o capturarlo o que pase cualquier otra cosa con él o llegar a un trato o se vea tan debilitado que llegue a un trato. Es decir, al menos tres fórmulas de salida. Para eso están instrumentalizando a alguien que para el momento no tiene una acusación. Pero esas facciones están unidas por una coyuntura. ¿Y cuál es la coyuntura? Que antes Estados Unidos decía, podemos hacer uso de la fuerza. Es decir, era algo, era una amenaza. Pero ¿hasta dónde era creíble? Bueno, había dudas. Pero el día que bombardearon Caracas y que no hubo ninguna capacidad de reacción, ni de colectivo, ni de guerrilla, nadie reaccionó, dada la contundencia de esto y también las traiciones que hubo, que algún día se sabrá la totalidad del panorama, estos están claros que no hay forma de resistir a una fuerza de esa naturaleza. Pero ¿hasta dónde va a poder Trump tener la posibilidad de hacer un nuevo despliegue de esa naturaleza? Cuando desde la política interna hay cuestionamiento de decir por qué no notificaste al Congreso, esto es una guerra o no lo es, o no es una guerra, era un presidente o no es un presidente, etcétera. Hay una cantidad de cosas que son absolutamente novedosas, totalmente novedosas, porque ni en el caso de Noriega, ni siquiera en el caso de Noriega, porque en el caso de Noriega había otro presidente que era reconocido y era un tipo de facto con una solicitud y además bueno, tenía otras características porque Estados Unidos tenía unas bases militares internas que estaban en el canal, etcétera. Ni siquiera se puede comparar con eso. Porque además tampoco es que estos tienen un ejército y tienen una policía. Noriega no tenía mayor cosa cómo resistir. Y con todo y eso la crisis duró varios días. Venezuela es mucho más grande y tiene muchos más recursos. Entonces, bueno, han empezado por una estabilización en lo económico. Digamos, eso desde el punto de vista de la política interna le da fuerza a Trump porque la gente empieza a entender, dice, bueno, a nosotros nos beneficia hacer ese gasto. El gasto militar tiene una justificación porque finalmente vamos a hacer unos negocios en los cuales Estados Unidos va a tener un proveedor de petróleo que además le conviene porque Venezuela, además que es una cabeza de playa antioccidental, anti Estados Unidos, con Rusia, China, etcétera, le conviene porque va a tener un proveedor cercano y fijo y además va a pagar, que siempre es lo que teníamos durante todo el siglo, fue lo que tuvimos durante todo el siglo XX, hasta el día de la llegada del chavismo, era lo que teníamos, era alianza con los Estados Unidos. Entonces, el tema es qué hacer con esa cabeza de Diosdado, que vale y que pesa y que puede generar muchísimo caos, y qué hacer con Padrino, a quien ratifican y no hay forma, aunque podrían darle alguna fórmula de salida, ¿no? Y que ha demostrado
que cada día tiene más deterioro en su capacidad de influir sobre la Fuerza Armada. Es un tipo que realmente toda la Fuerza Armada desprecia. Yo he hablado con muchísima gente de la Fuerza Armada y tiene el desprecio de todo el mundo, pero no consigue una cabeza que pueda darle, que lo releve y que además mantenga esta cohesión de cosas, y luego que lo saques, ¿qué haces con él? Porque además de que está solicitado, es una persona que sabe mucho y que puede ser un gran testigo contra el resto del cártel, a diferencia de Maduro, que no podría ser testigo contra nadie porque todo lo que diga opera contra sí mismo. Podría llegar a un acuerdo y declarar contra otros y conseguir unas ventajas. Entonces están presos no solo de la amenaza, sino presos de sí mismos, del ámbito interno, de decir no lo puedo soltar o no lo puedo liberar para traer a alguien más porque este tipo se me va y se convierte en un testigo contra el resto. Así opera, esa es la dinámica que hay en este momento tan compleja, y esa es la razón por la cual, fíjate que en otras operaciones militares de los Estados Unidos, tú ves que actúan fuerzas militares o actúa la CIA, pero aquí está actuando también el Departamento de Justicia, está toda la inteligencia, está la Fuerza Armada, pero hay otras agencias. ¿Por qué? Porque esto es un tema que tiene que ver con justicia y tiene que ver con el uso del narcotráfico como una fórmula de guerra híbrida, y Estados Unidos lo ha tomado muy en serio. Por fin se ha dado cuenta que inundar de droga a los Estados Unidos tiene no solo un objetivo económico, sino tiene también un objetivo político. Entonces, el desmontaje de esto es totalmente novedoso. Hay algunas experiencias que se intentaron por la fuerza en África, pero no tenían las dimensiones de este gran cártel o de esta organización. Esta es mucho más compleja, se ha arraigado por más años y no hay institución. Cuando tú me dices cualquier institución, tú me nombras cualquier institución y ahí hay un capo. Tú dices la fiscalía, los tribunales, el CNE, la Procuraduría, donde sea, tú consigues allí el arraigo de una persona que cuida los intereses del cártel. Entonces, eso hace que cómo ir moviendo, sustrayendo a través también de la justicia para que otros colaboren, sacar militares para que colaboren e ir ganando espacio para además tener control territorial, que además eso va a afectar a Colombia, ¿no? En la medida que haya control territorial en Venezuela, estas fuerzas que tienen años fortaleciéndose en Venezuela, ahora tienen más armas. El ELN tiene más armas, tiene más dinero, tiene más efectivos. Ya no es el ELN que enfrentaba antes Colombia. Ese es otro problema. Si se hace retroceder, el problema es regional, porque volver a Colombia implica un enfrentamiento con las fuerzas militares o con la institucionalidad, al menos que la decisión de Petro sea, lo que le queda a Petro, depende de quién gane, sea justamente pactar, como hizo Maduro, y decir, estos son tus espacios, no me meto por acá y ayúdame con el narcotráfico. Más o menos así funciona la cosa. Así que el panorama, lo que estamos viendo de aquí en adelante, o desde el 3 en adelante, es un experimento, digamos, desde el punto de vista político, con el involucramiento del sistema de justicia o de más de un sistema de justicia, es esencialmente un experimento, algo que no se ha visto antes y que no tiene respuestas solo desde las ciencias políticas, sino tiene respuestas que tienen que ver con la diplomacia, con el combate al crimen organizado, con justicia, y con muchos elementos sociales que yo creo que están bien estudiados y que se han ido incorporando a través del conocimiento para tratar de ver cómo se hace un proceso a la inversa, es decir, cómo esto escaló, cómo lo revertimos. Hay muchas cosas que no se saben y hay cosas que se van a saber y que estamos conociendo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Hay muchas cosas que no se saben, que pena, sí, y se ahora están conociendo en estos últimos días. Tú eres abogado, fuiste fiscal en Venezuela, Zahir. Hay muchas hipótesis sobre lo que pasó con esa operación quirúrgica y perfecta contra Nicolás Maduro. ¿Tú crees que esa operación, conociendo cómo funciona todo por dentro, no se pudo haber hecho si no existiera una colaboración dentro del círculo de Nicolás Maduro? No, sin duda había una colaboración. De hecho, yo creo la versión del New York Times más reciente es la que yo he sostenido desde el inicio. Es que para saber dónde estaba Maduro exactamente ese día y a la hora, tenías que haber tenido una colaboración, además de saber cómo es la casa por dentro.
Maduro tenía, bueno, yo sabía de 3 o 4, pero el New York Times dice que tenía entre 6 y 8 lugares donde dormir, y la decisión de dónde ir a dormir era de última hora, y en todas tenía equipos o hacía ver que podía ir a cualquiera de los lugares y había esquemas de seguridad, etcétera, que podían confundir a cualquiera. Así que aquí hay gente que ha trabajado de la mano de las agencias. Yo tengo mis candidatos, pero no los voy a decir para que sigan trabajando y que no levantar sospechas sobre ellos, porque algunos sé cómo operan y sé que están muy comprometidos con temas de justicia y que la única salida que tendrían sería estar colaborando. Así que yo creo que esto es imposible de hacer en esos términos. Se podía hacer con mayor costo. Es decir, digamos, con mayor resistencia, enfrentamiento, que hubiese traído más bajas, etcétera. Pero acá, claro, duraron muchos meses buscando información y usando tecnología, o sea, la última tecnología, lo que se utilizó en Venezuela. Incluso ha revelado el mismo presidente Trump y algunas agencias noticiosas que lo que se utilizó en materia de aturdimiento y esto no se había utilizado antes. De hecho, algunas personas habían narrado, con los que pude conversar, que sentían como una suerte de impacto que les hizo sangrar por la nariz, etcétera, y no sabían qué era lo que ocurría. O sea, quedaron totalmente aturdidos y no podían reaccionar. Y eso tiene que ver con estas armas que utilizaron. Yo creo que eso ha sido muy disuasivo y ha hecho que gran parte de quienes se creían muy valientes o creían que podían enfrentar esto estén retrocediendo y estén diciendo no, contra esto no es posible, no es factible hacer una resistencia armada. Nuestra resistencia es diplomática y Delcy lo ha dicho una y otra vez. Esto es alargar cada día que se mantengan en el poder. Es un día que están venciendo, están ganando espacio, están ganando terreno y van haciendo las cosas a cuentagotas para generar la mayor cantidad de sufrimiento posible, pero también les permite maniobrar. Fíjate que ya están llamando a Volker Turk, a quien votaron del país con la oficina del alto comisionado, con todos los comisionados, los votaron del país. Ahora lo están llamando, venga acá y siéntese aquí con nosotros y verifique que nosotros somos buenos, etcétera. Eso es mentira. Ellos pueden dictar una ley de amnistía y soltar todos los presos políticos, porque sueltan de a cuentagotas, uno cada 5 horas, uno cada 8 horas, así van. De modo que digan, no están cumpliendo, sí, aquí estamos cumpliendo, pero es mentira, todo es mentira. La ley de hidrocarburos, sueltan la ley de hidrocarburos, pero no hay reglamento, no hay ninguna forma en que se pueda ejecutar, etcétera. Uno conoce cómo actúan y esencialmente es estirar esto al máximo hasta que llegue a un punto donde se equiparen. Es decir, mira, podemos ya no obedecer. Y si ya no obedecemos, vamos a ver cuál es la reacción, a ver si tienes la capacidad de tenerla. Afortunadamente, en contra de ellos opera algo, que es que está Marco Rubio detrás de toda esta operación. Y si bien Trump tiene digamos, restringido su tiempo de poder, Marco Rubio es presidenciable, Marco Rubio es una figura prominente de los republicanos, podría ser si no es presidente, podría ser vicepresidente, podría seguir siendo secretario de Estado. Es decir, es una persona que entiende Latinoamérica, que ha sufrido el dolor del exilio a través de sus familiares, que les pasó lo mismo en Cuba, y que tiene la claridad de que Latinoamérica tienen que ser aliados, tienen que haber gobiernos aliados y tienen que haber fórmulas democráticas que sirvan, que le brinden seguridad a los Estados Unidos. Esa es digamos, ese es el aliciente de que sabemos de que esto no es un tema de gobierno, sino pudiera ser un tema de Estado. Tahir, ¿cómo podría terminar esto? ¿Cómo podríamos ver a una Delcy que se rinde, una Delcy que huye, una Delcy que simplemente deja de desobedecer, a una María Corina y a un Edmundo regresando, o a un Estados Unidos que se planta en el tiempo sin mayores respuestas? ¿Cómo crees tú que puede terminar esto? Mira, una cosa es lo que uno desea que ocurra, y entonces a veces se confunden las ideas entre lo que uno desea que ocurra y entre lo que realmente puede ocurrir. Desde mi perspectiva, mi deseo es que Delcy cumpla con los pasos, ellos se retiren del mundo político. Si ella va a tener impunidad, que lo tenga, ya nos encargaremos los venezolanos de perseguir a quien tenga que perseguir,
caigan los capos principales que impiden el retorno a la democracia y pasemos a un proceso de reinstitucionalización, por supuesto, a través de la legitimidad democrática. La legitimidad democrática la tiene María Corina Machado de Mundo González, no hay duda de eso, y se sigue reafirmando en todas las encuestas que se hacen en el país, de modo que sería la única forma de empujar, porque ellos, eso es lo que tiene la fuerza ética, la fuerza moral, la fuerza de la población, pero esa fuerza no es suficiente porque todavía no se tiene la fuerza de las armas. Y Venezuela es un país con tal ausencia de institucionalidad que se requiere la fuerza de la toma del poder por la fuerza, digamos, siendo esa posibilidad a través de la presión. Entonces, yo creo que hay que ir a un nuevo escenario de presión contra estos bandidos y tiene que ser algo muy similar a lo que ya ocurrió con Maduro para que entiendan que ya no pueden ganar tiempo, de que esto es un tema de que es ya, de desmontar el cártel es ya, y que dar paso a instituciones sanas, serias, a una reingeniería del Estado que permita la democratización es ya. Así que yo creo que Trump va a tener que, de definitiva, va a llegar a un punto donde se va a percatar de que no le queda otra salida sino volver a hacer una acción de fuerza, tal vez con cualquiera de estos personajes, de cualquiera de estos delincuentes, de modo de que quede claro, descabezar esos mandos que aún mantienen esos equilibrios, a pesar de la pelea intestina, mantienen esos equilibrios. Yo creo que es indefectible que vayamos hacia un escenario de esa naturaleza. La situación con los presos políticos es muy compleja, ¿no? Foro Penal tiene unas cifras, el gobierno de allá tiene otras cifras, las familias siguen esperando a sus parientes que aún no aparecen. Yo no logro entender cuál es la idea, pero tú sí lo mencionaste ahora, pero me gustaría que hiciéramos foco en eso. ¿Por qué irlos entregando a cuentagotas? ¿Por qué no entregarlos todo de una vez? ¿O es que hay algo que quizás nos quieran ocultar y resulta que esos que ellos dicen que están vivos, pues resulta que podrían no estarlo? ¿Qué podemos ver en el fondo de esta situación? No. Los presos políticos, eso no es cierto. Inclusive yo creo que esa matriz la genera el mismo régimen para luego que aparezcan vivos, decir, vieron que todos mienten, que la mediática miente, para tratar de desacreditar. En Venezuela en general tenemos bastante información de lo que ocurre con los presos políticos. Es decir, hay muchos desaparecidos, pero de muchos se sabe dónde están y en qué condiciones, o de la mayoría, dónde están. Pero para ellos, recuerda algo, ellos no son presos políticos, son rehenes. Y al régimen siempre le ha funcionado tener rehenes. Siempre. Fíjate que Petro no, velo con el caso colombiano. Petro no reconoce al gobierno desde los aspectos formales, al régimen chavista. Menos va a reconocer a Delcy, porque Delcy es la derivación de la ilegalidad de Maduro. Imagínate el estado de ilegalidad en que estamos. Pero al final ha tenido que enviar a su personal de Cancillería a sentarse con ellos para mediar por los que siguen detenidos en el Rodeo 1. La mayoría están en el Rodeo 1, de gente que no tiene ni siquiera proceso, están secuestrados, no han sido llevados a ningún tribunal. Algunos sí fueron llevados y les metieron terrorismo, conspiración, una cantidad de barbaridades, de atrocidades que no tienen ningún fundamento. Entonces siempre ganan cierto reconocimiento. La Cancillería española tuvo que sentarse por los españoles. Argentina ha rogado por lo suyo, Perú lo ha hecho, los italianos mandaron misión, hasta la presidenta Meloni dijo que celebraba que el gobierno de Delcy, imagínate decir eso, hubiese liberado a los italianos. Entonces siempre le funciona tener rehenes, esto no los diferencia y recuerda lo que le he venido diciendo, no los diferencia de ninguna organización criminal, no los diferencia además de organizaciones terroristas, eso es lo que hacían los guerrilleros en Colombia, que ustedes tienen muchísima experiencia de eso, pero eso es lo que hace Hamas, ISIS, etcétera. Entonces no los pueden soltar a todos porque se quedan sin instrumentos de negociación y un instrumento que además es disuasivo frente a la violencia, porque mientras tú tengas rehenes, siempre podrás decir, si me atacan, mira yo los tengo aquí y mira lo que puedo hacer porque sé dónde están, los tengo cuantificados y los tengo confinados. Eso es lo que hacía Hamas con los rehenes en Gaza. Es exactamente lo mismo. Ellos funcionan bajo esa lógica, bajo la lógica del reconocimiento que le traen los rehenes y bajo la lógica de mantener esa fórmula para la negociación. De modo que eso de hacerlo a cuentagotas y además ir visualizando cómo ingresan otros, ha sido la dinámica por muchos años. Ya hemos tenido estos periodos donde van excarcelando
no es liberación, excarcelan, porque todos quedan sometidos a los procesos, de modo que los puedo volver a traer cuando quiera. Cuando quiera lo puedo ir a su casa y los vuelvo a traer, ¿ok? Porque no están libres en el proceso. Y puedo ir buscando a otros a través de otras normatividades. Empiezo ahorita puedo hablar de contratos petroleros, entonces me traigo gente que venga con contratos petroleros y así cada vez que abro un foco, creo un delito y me los vuelvo y me voy trayendo nuevos rehenes. Eso les ha funcionado por muchísimo tiempo y además es una de las últimas cartas que le va quedando. Y esa es la razón por la cual, y lo he dicho públicamente, si Delcy Rodríguez no se juramentó como presidenta, pues bueno, yo desde mi perspectiva legal, ella no es presidenta de nada, pero si se juramentó, tiene la facultad del indulto. ¿Por qué no agarra la lista y los indulta a todos y se acabó? No les es conveniente. ¿Por qué no hace la Asamblea Nacional una ley de amnistía general y lo suelta a todos? Están cuantificados, se sabe quiénes son. ¿Por qué no lo hace? Bueno, no lo hace por esa lógica. Mantiene al país en vilo 24 horas, hablando de los presos políticos, tanto que es 24 horas que han llegado a hacer escarcelaciones a las 2, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y eso es para que mantener el foco de la opinión pública en un tema tan importante que es el tema de los rehenes, mientras van avanzando en otras áreas, van avanzando en ver cómo resisten a través de normatividad, cómo están haciendo además alianzas y reorganizándose con cubanos, con chinos, etcétera, diciendo hasta dónde me apoyan, qué podemos hacer, qué me ofrecen si aguantamos, etcétera. Así que esta gente es absolutamente perversa y los presos lo que son un instrumento. Mantenerlo, hacer esto cuentagotas tiene mucho rédito para el régimen y genera mucho sufrimiento a la sociedad y lo van a seguir haciendo mientras no haya ninguna postura firme de decir va a haber un acto de fuerza si no los liberan a todos. Y yo creo que estamos llegando tal vez a una encrucijada donde eso pudiera ocurrir. Tahir, para finalizar, está Delcy, Trump y los ciudadanos venezolanos en medio de este sándwich, observando qué pasa, observando qué dice Trump, observando a Delcy, la mayoría, por supuesto, en contra de lo que está pasando y que siga la dictadura en el poder, y otros a favor de ellos. Ese mensaje para esos ciudadanos venezolanos a los que tú dejaste en tu tierra y que en este momento están en esa incertidumbre sin saber qué es lo que va a pasar realmente. Bueno, yo creo que sería como muy pretencioso mandarles un mensaje. Yo más bien me lleno de fuerza con los venezolanos que están dentro. Todos los días hablo con muchísima gente y me impresiona el valor de las madres, abuelas, esposas, novias, de los presos políticos y de los perseguidos. Han creado un movimiento esencialmente femenino de resistencia que es imbatible, y es imbatible porque no lo han podido criminalizar. Tú no puedes meter preso a mujeres que están rezando el rosario frente a una cárcel, por ejemplo. No puedes asesinarlas. Es decir, cuando los ojos del mundo los está viendo, han tenido que tratar de omitir que eso no está ocurriendo cuando el mundo entero los está viendo. Así que yo creo que están dando un ejemplo enorme. En estos días decía Enrique Aristigueta Granco, que es el último hombre vivo, tiene 90 y tantos años de la transición democrática en el 58, que el régimen ha hecho todo lo posible por acabar con nuestras ansias de libertad o con nuestras ansias de democracia, y a pesar de haber hecho todo lo posible, no lo ha logrado. Y es que no lo ha logrado y no lo va a lograr nunca, porque el venezolano no se da por vencido. Han hecho todo tipo de barbaridades, persecuciones, asesinatos, torturas, desapariciones, y la gente no se da por vencida. Y ahorita la población está aguantada de alguna manera por el temor al ejercicio de la violencia institucional. Pero cuando esa violencia institucional ya no esté, si yo fuera alguno de esa cúpula, estaría viendo cómo salgo de esto. Porque la población en la calle les va a pasar por encima. Sí, cuando esa violencia ya pueda ser superada, cuando ya la Fuerza Armada no dispare contra la gente, cuando la policía sea insuficiente, o los colectivos que son unos cobardes. Lo decía hoy en mi cuenta X, que los colectivos llegaban en 6 minutos a Miraflores y en 6 minutos a Fuerte Tiuna, 6 o 7 minutos. Me lo decía un colectivo. Ellos habían hecho prácticas de cómo llegar en 6 minutos. Bueno, los bombardearon 30 y pico de minutos y ni uno salió con un fusil a salir a defender a Maduro. Eso demuestra que son unos cobardes. Pero contra gente desarmada, contra una población desarmada, contra estudiantes, amas de casa, gente de la tercera edad, son muy valientes porque tienen un fusil en la mano. Pero eso algún día se va a acabar.
y la sociedad les va a pasar por encima. Y yo creo que los venezolanos han dado muestras de una valentía enorme, y algo que no se nos puede acusar es no haber luchado cada día, en cada espacio, en todos lados, por lograr la democracia y el retorno a la civilidad y salir de la barbarie que es el chavismo. Pues Jair, muchísimas gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar y conocer más tu perspectiva de lo que está pasando actualmente en Venezuela en este proceso de transición. Muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden. Un abrazo. A Zair, muchísimas gracias. Zair, exfiscal venezolano, que ahorita está en el exilio. Le agradezco inmensamente por esta conversación donde pudimos conocer también su mirada tan importante y como lo hace de manera reflexiva en los principales medios de comunicación de habla hispana. A ustedes los invito a compartir este video, a suscribirse al canal o a hacerse miembros. Activen la membresía para que tengan también contenido exclusivo para cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo el apoyo que nos puedan dar a Gamboa News. Un abrazo muy grande. Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia. Por favor, dime qué piensas de todo este análisis que hicimos con Zair Mundaray. Un abrazo. Chao.